células inmunes que tienen una tasa de división celular más alta que el resto de las células. Entonces, esa va a ser la clave de que los agentes actúen no solamente en ellos, sino en todo el cuerpo, pero específicamente los dirigen hacia las células inmunes porque su tasa de división es mucho más rápida que el resto del cuerpo, ¿no? Eh, bueno, y primero antes de entrar a eso, nada más un recap de dos enfermedades que vamos a estar hablando mucho en este blog, en estos fármacos, que son lupus o Systemic Lupus Erythematosus y Rheumatoid Arthritis. Entonces, de lupus, nada más lo van a ver cuando lleven Body System Pathology, creo que llevan con Nayeli o no sé con quién, pero el lupus al final del día es una enfermedad autoinmune contra nuestro ADN. Y esto va a ser por un factor genético, ambiental, hormonal, el tabaco, alguna predisposición como los HLA, B, no sé qué. Entonces, todos estos factores unidos, la luz UV también es un factor importante, van a hacer que nuestras células tengan algún daño, ya sea por el tabaco, por la radiación ultravioleta, y al liberarse esos materiales de ADN que están dentro de esas células que tuvieron el daño, van a actuar como, como antígenos. Entonces van a llegar las células de nuestro sistema inmune a reconocer estas células dañadas y van a formar anticuerpos contra los antígenos propios de nuestra célula, ¿no? Entonces de ahí viene todo el daño que va a generar lupus en todo el cuerpo, de que van a ser anticuerpos contra los materiales que están dentro de nuestras células, ¿no? Por eso van a escuchar anticuerpo anti-ADN de doble cadena, anticuerpo antinuclear, anticuerpo de partes de las células que no deberían de estar afuera. Pero como se formaron estos anticuerpos porque la célula se dañó, pues ahora el cuerpo aprendió que tiene que atacar todas las células que tengan eso, ¿no? Entonces, como un resumen muy, muy, muy burdo de lo que es el lupus, pero para que lo tengan en mente. Y bueno, la artritis reumatoide va a ser algo similar que en nuestra cápsula, vamos a tener las articulaciones, ¿no? Entonces, dentro de las articulaciones se supone que es un lugar inmunoprivilegiado en donde no entran anticuerpos ni células inflamatorias. Pero cuando este privilegio se rompe y empiezan a entrar pues, linfocitos, neutrófilos, por el uso, por daño, por factor genético, por lo que ustedes quieran, van a entrar ahí las células inmunes y van a formar anticuerpos contra, bueno, primero van a formar anticuerpos contra ciertos péptidos que van a estar en la cápsula sinovial, ¿no? En la articulación. Y luego van a formar anticuerpos contra esos anticuerpos que van a escuchar ustedes que les llaman factor reumatoide, antipéptido, antipéptido citrulinado. Todos estos péptidos los van a formar anticuerpos contra ellos y al formar anticuerpos van a atraer a todas las células inmunes y por eso la articulación se va a ver afectada porque van a tener una respuesta inmune local dentro de la articulación. Y de ahí viene todo el daño que la artritis reumatoide va a generar. Y después estos anticuerpos, cuando salen a la sangre, pues se pegan al corazón, al riñón, y de ahí vienen otras consecuencias, ¿no? Pero a grandes rasgos, aquí Sí. son anticuerpos contra proteínas o péptidos dentro de las articulaciones. Ok. Y ya, bueno, ese es como ¿Ya un llevaron resumen breve. inmuno, chicos? ¿Sí? Ah, Sí, básico, pero sí. Ok, sí. Pues, ok. ajá. Pero igual, sí, sí, no, si les quedó duda de algo que les dije, me Sí. dicen y los retomamos, ¿eh? Pero según yo, estas dos enfermedades las van a llevar en Body System Pathology con, no sé quién se las va a dar, pero según yo ahí las llevan. Ujú. Pero bueno, ahora sí, hablando un poquito, me voy a adelantar a esta tablita, que creo que está muy explícita. Vamos a hablar ahora de la formación de bases, ¿no? De purinas y pirimidina. Entonces, para empezar, vamos a hablar de que la base de todo va a ser el fosfato 5 ribosa. De ahí vamos a partir para formar todas las purinas y todas las pirimidinas. Entonces, para las vías de las purinas de adenina y guanina, este fosfato va a pasar por una sintetasa Bien. Ujú. que nos va a generar el PRPP, que si no mal recuerdo era 5-fosforribosil pirofosfato. Muy bien. Entonces, este de aquí
después, si se va por la vía de la 5-fosforribosilamina, va a formar IMP o inositol monofosfato, y de ahí, del inositol monofosfato, se va a formar el AMP y el GMP, que van a ser los precursores de adenina y guanina. Entonces, hasta aquí estamos viendo nada más la vía de la formación de las purinas. Para la vía de las pirimidinas, se va a ir por otro lado, y aquí en el inositol monofosfato vamos a utilizar uridil monofosfato. Y bueno, a partir de ahí van a pasar otros cambios que nos van a llevar a la citosina. Y para la timina, algo bien importante es que tiene que pasar por la vía de los folatos. Entonces, yo necesito el folato que va a pasar por la dehidrofolato reductasa, y de ahí va a ayudarme a formar la timina, ¿no? Esto se los digo como introducción porque muchos fármacos, como ven aquí, que vamos a estar platicando, tienen que ver en alguna parte de estas vías. Ahorita vamos a hablar de metrotexate, que justamente tiene que ver en esta parte de la formación de los folatos y su incorporación a las bases, que en este caso es la timina. Pero pues vamos a estar hablando de todos los que están aquí, ¿no? Entonces, nada más para que vayan teniendo como overview de las vías de la formación de... No se las tienen que aprender, ni se las van a preguntar todo eso que les estoy diciendo que este IMP o no, pero que lo tengan en mente para que puedan entender. Y bueno, esto es la vía de formación de nuevo, pues las forma desde cero, pero también reciclaje. Entonces, yo ya la guanina, la adenina o las llamadas, el cuerpo a través de esa enzima, eh, RT, no me acuerdo qué quiere decir, pero a través de esa enzima, recoge estas bases ya formadas y las recicla. Entonces, si yo no puedo formarlas de nuevo, esta vía como de salvación o de reciclaje que me va a dar las bases. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, ya nada más para concluir como resumen, es que todas las bases van a terminar en formación de ácido úrico una vez que ya no sirven, ¿no? Una vez que ya se usaron, que ya se reciclaron, van a pasar por la xantina oxidasa, y la xantina oxidasa me va a formar ácido úrico que se va a ir a la orina. Entonces, todas las bases del ADN van a pasar por esa vía al final del día. Y bueno, ahora sí, hablando... ay, Ujú. Nada más rapidísimo, tantito si te regresas, sí, perdón. Paco. Entonces, súper importante, yo sé que esto marea ver a todas las enzimas y ver todas estas cosas y espanta, pero creo que la de las cosas más importantes que quiero que se queden es dónde actúa cada uno de los medicamentos. Y justamente para ver qué vías son, digamos, cuando uso alopurinol, cuando utilizo un metrotexato, etcétera. Y esto también, el mecanismo de acción nos ayuda a saber qué consecuencias va a tener. Es decir, si yo no tengo una base púrica o una pirimídica, no hay formación de material genético, ni ARN ni ADN. Entonces, esto es importante porque va a evitar la división celular. Entonces, y pues, desde luego, por ejemplo, el ácido fólico no propiamente inhibe la división celular, pero sí la hace defectiva, de manera tal que nosotros podemos efectivamente disminuir la producción de células inmunes, pero se mete fuertemente, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En la división del feto o en la generación del tubo neural, etcétera. Entonces, ya desde entrada, cada vez que oímos de estos supresores, tenemos que tener en la cabeza que es imposible utilizarlos en una persona gestante, por ejemplo, ¿no? Que no es recomendable en una persona que está en crecimiento. Entonces, y que también, de alguna manera, así como van a disminuir las enfermedades inmunes o van a inmunosuprimir, pues pueden favorecer, igual que los corticosteroides, infecciones y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, se pueden usar anticáncer y sobre todo cánceres de leucemias, pues de general de las células linfoides. Y ya. No, gracias, doctora. Sí, y bien, lo que dice la doctora, al final, todas nuestras células ocupan estas vías, ¿no? Entonces, pues al final el riesgo va a ser para todo el cuerpo, pero lo que habla la doctora de la formación de un bebé, pues al final esa división celular de un feto es muy rápida. Entonces, también por eso
eso se ven tan afectados, tienen tantos efectos teratogénicos, todos los antimetabolitos, ¿no? Que les llaman. Pero bueno, ahora sí hablando como para entrar al metrotexate, al final va a ser un análogo de ácido fólico, ¿no? Que como vimos, el ácido fólico se usa para la formación de bases pirimídicas. Entonces, al final, lo que va a hacer el metrotexate es unirse a estos receptores como si fuera ácido fólico, pero como no sirve, pues va a depletar todas las... depleting quiere decir que los elimina, ¿no? O sea, o que se gasta todos los recursos y deja vacío. Entonces va a depletar todas las, como, pues sí, todo lo que tenían las células de ácido fólico porque los va a sustituir y por lo tanto ya no van a tener ácido fólico para generar nuevas bases pirimídicas. Y de ahí viene como su uso, ¿no? Van a tener dos mecanismos importantes, que va a ser esta inhibición de la dihidrofolato reductasa, porque ese ácido fólico no sirve, entonces no se va a convertir de dihidrofolato en tetrahidrofolato y por lo tanto no va a haber síntesis de ADN. Y también hay unas metabolitos que se llaman ICAR, que es la 5-fosfato aminomidazol 4 ribosil transformilasas, que esto en resumen lo que quiere decir es que al no poder seguir por la vía de la formación de timina, va a aumentar la formación de adenosina. Entonces, al tener más adenosina, va a tener un efecto antiinflamatorio. Y ya, esos son como las dos vías, ¿no? Inhibe la formación de pirimidinas, perdón, por no tener folatos, y aparte, como no se va por Es esa vía, antiinflamatorio. hace más adenosina y es antiinflamatorio. Igual nada más recordar rápido que casi todos los medicamentos van a ir unidos a albúmina, ¿no? Necesita la activación intracelular justamente porque se une a la célula y ya adentro como que toma el lugar del ácido fólico. Sí, son Y tiene falsos sustratos. sí, justo. Y tiene una excelente penetrancia en el líquido sinovial, por eso es bien útil en artritis reumatoide, ¿no? Por lo que les decía que al líquido sinovial o a la articulación, no cualquier cosa entra. Entonces, también por eso nos ayuda mucho. Y su excreción es renal. Entonces, en pacientes renales, enfermos renales crónicos, realmente no se usa porque es muy tóxico. Ujú. Entonces, ahí sería, por ejemplo, la primera contraindicación de usar metrotexate, ¿no? En enfermedad Porque renal. acuérdense que hace rato Paco decía que estos complejos inmunes se van a depositar en diferentes tejidos y uno de los más importantes es en el glomérulo. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide pueden tener complicaciones en riñón por ejemplo, aquí el metrotexato es súper útil cuando es en articulaciones, pero totalmente contraindicado cuando ya es con daño nefrotóxico, o sea, son nefrotóxicos en algún sentido. Sí. Sí, justo. Y bueno, ahora hablando de sus usos, vamos a utilizarlo en cáncer, ¿no? Para leucemias, para linfomas, incluso para algunos tumores sólidos de cabeza y cuello o de cáncer de mama. Pero realmente su mayor uso o la piedra angular de donde van a ser como la droga ancla o la first line therapy de muchas cosas es en artritis reumatoide. También se usa mucho en el manejo de psoriasis, que la psoriasis van a ser estas placas de queratinocitos que van a salir en codos, en pliegues, ¿no? Al final es una enfermedad autoinmune que igual va contra la piel y lo que va a hacer es que haya una mayor formación de queratinocitos y por lo tanto tengas placas. Entonces, también se usa ahí. En Chronic UCI también se usa, o en IBD, que es Inflammatory Bowel Disease, que lo vamos a ver en su momento como un parte de gastro. Y su uso también es muy útil en embarazo ectópico, porque aquí queremos, pues en resumen, deshacer al bebé, ¿no? O sea, queremos deshacer ese embarazo que está creciendo en un lugar que no debería y que pone en riesgo a la mamá. Y también lo usan como medicamento abortivo o en molas hidatiformes. Todo por la misma base de que va a inhibir la división celular del feto, de la mórula, por así decirlo. Em, bueno, aquí es una mnemotecnia, ¿no? Para acordarnos de para qué se usa. Y unas imágenes nada más de que el embarazo ectópico es cuando en lugar de que
se implante el bebé donde debería, se implanta pues la tuba uterina, en una parte del dispositivo del ¿no? El bebé crece, se va a lograr porque la, la y ni el bebé va a crecer ni la va a poner en riesgo. Entonces, por eso se usa como primera línea para embarazos ectópicos. De la psoriasis, aquí está una característica de artritis reumatoide. Y bueno, efectos adversos, yo creo que lo más importante es la mielosupresión, porque al final todas las células de la vía, bueno, todas las células que vienen de la médula ósea se dividen muy rápido y pues a todas les va a afectar el que no haya síntesis de pirimidinas. De manera gastrointestinal, también puede haber mucositis, otra vez porque el epitelio gastrointestinal se divide muy rápido. Entonces, como no se puede dividir o no tiene los sustratos para dividirse, pues empiezan a salir úlceras, empiezan a tener diarrea o otras complicaciones gastrointestinales, ¿no? Toxicidad específica, pues hepática, ¿no? Al final es una droga bastante tóxica y como necesita el paso como del metabolismo hepático, puede dar fibrosis. Normalmente es irreversible por el daño o el uso crónico de metrotexate. También puede dar fibrosis en el pulmón, que es una de las causas de fibrosis pulmonar. Es súper nefrotóxico, por lo que les decíamos, ¿no? De que al final la mayoría de estas enfermedades van a tener ya un daño renal por la naturaleza de la enfermedad. Entonces, pues el medicamento y sus metabolitos como tal van a ser nefrotóxicos y también pueden ser neurotóxicos porque sí cruzan barrera hematoencefálica. Entonces, en pacientes con riesgo de convulsiones o si se va a usar de manera intracraneal, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, en algunas enfermedades neurológicas, puede causar neurotoxicidad. Y el efecto teratogénico que les decía, ¿no? De que no puede crecer un bebé si no tiene folato y no se va a formar si no hay suficiente folato. Y ya si el embarazo está un poco más avanzado, va a haber sí o sí daños de efectos de tubo neural, ¿no? Algunas interacciones importantes es cuando se usa, por ejemplo, con trimethoprim sulfamethoxazol, porque los dos inhiben al folato. Entonces, como que va a ser sinergia y van a depletar el folato mucho más rápido. Entonces, nos va a dar una supresión de médula ósea bien importante en donde el paciente va a tener pancitopenia. Que cuando lean pancitopenia es que bajan plaquetas, bajan glóbulos rojos y bajan glóbulos blancos, ¿no? Quiere decir que todas las líneas celulares hemáticas bajan. También es bien importante que como nuestras células de todo el cuerpo necesitan ácido fólico, tengo que darle ácido fólico al paciente como suplemento, porque no quiero que todas mis células se mueran. Entonces, sí o sí, hay un medicamento que se llama leucoborina, que es ácido folínico, que es como lo que se indica a todos los pacientes que estén con metrotexate, o en su defecto, si no hay ácido folínico, pues le damos ácido fólico, pero sí tienen que ir suplementados para que tengan poquito, pero tengan ácido fólico para cumplir los requerimientos del resto de la célula. Esto es súper importante, este punto es crucial, es decir, si nosotros sabemos que vamos a inhibir esta vía, tenemos que estar suplementando a estos pacientes e inclusive algo que sí les gusta preguntar es cuáles son, cuál sería, más que propiamente la dosis, pero qué es lo recomendable para suplementar a estos pacientes con ácido fólico, folínico como tal. Sí les encanta preguntarlo, ¿eh? O sea, así de, ¿y con qué restituirías o con qué protegerías al paciente, con el uso de metrotexato para evitar los efectos? Sí, correcto. Y bueno, vamos a obviar que todos estos medicamentos van a tener más riesgo de infección, ¿no? Porque por lógica, al tener menos linfocitos, menos células del sistema inmune, pues vamos a tener mayor riesgo de infección. Entonces, siempre que piensen en estos, va a haber más riesgo de infección. Ahora, un dato ahí importante y interesante es que hay un síndrome de Lesch-Nyhan, que quiere decir que no tienen la enzima que les decía hace rato, ¿no? La HGPRT. Entonces, en estos pacientes no puedo dar estos medicamentos porque no tienen la enzima que me ayuda a la vía del reciclaje. ¿Se acuerdan de esta de acá? Ahí, ¿dónde quedó? Ahí.
acá, esta. Entonces, como no puedo reciclar las bases y tampoco puedo formar, pues ahí es un problema porque aquí no les puedo dar el metrotexate. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, el precio, ¿no? Que nos decía la doctora, realmente no es muy caro, ya está muy, o sea, a comparación de nosotros, ¿verdad? Pero ya está muy distribuido en casi todos los sistemas de salud, porque pues es nuestro caballito de batalla para casi todas las enfermedades autoinmunes. Una Pero, pregunta. Cuando tú mande. lo suplementas con ácido folínico, entonces, o sea, ahí se vuelve como compiten los dos por el receptor Ah, y justo, y a sí, sí, veces sí. gana el ácido folínico y a veces no, ¿no? Sí, y más que competir, al final como que le da reservas al resto de las células, porque como el metrotexate borra todas las reservas que tenías de ácido fólico, pues las células se quedan como sin material para hacer ADN. Entonces, aunque hagan poquito, pero que hagan, y para eso es el ácido fólico que les da. Y Gracias. no de nada. Y bueno, Acuérdense que todas las células se siguen dividiendo, o sea, todos los epitelios, todos los... Entonces, sí es importante que todas necesitan este ácido fólico. ujú. Y bueno, eso fue metrotexate, no sé si tengan alguna duda. Súper. Bueno, vamos a hablar de otro que es también súper importante, que es asiatropina, perdón. Esta va a ser una prodroga. Al final, la acetioprina se va a convertir en 6-mercaptopurina. Y aquí lo que va a hacer la 6-mercaptopurina es mm, convertirse en una forma activa que es el TIM, por la misma enzima que veíamos de la vía del reciclaje. Y lo que van a hacer al final es inhibir directamente los pasos para la producción de purinas en general. Entonces aquí voy a bloquear por acá la formación de IMP y por lo tanto la formación de adenina y guanina. Entonces aquí no estoy hablando de las bases pirimídicas, sino de las bases púricas, ¿no? Eh, Al final es un análogo que se va a incorporar a estas vías de por acá y va a hacer que ya no produzca, sí, o mandar este feedback de que ya no se produzca más IMP, eh, va a hacer que se haga ADN, pero inútil, o sea, que el ADN que se Exacto. produzca no sirva. Y Ujú. pues, lo Se tanto, llaman defectivos. Algo efectivo. importante, defectivos. Sí. Algo importante es que la palabra prodrug la usan mucho y eso les puede servir a ustedes para descartar. Siempre que les digan prodrug, es que es una que al entrar a las células se bioconvierte. Entonces, desde ahí pueden ir diciendo, pues si dice prodrug, entonces no es es metrotexato, sino azathioprina, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tip también por ahí para que vayan poniendo cuáles son prodrug y cuáles son este la Sí, 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 totalmente. Bueno, aquí, ¿no? De que los linfocitos que están proliferando de manera excesiva, linfocitos T y B, pues se van a morir porque no pueden formar el ADN rápidamente que deberían. Eh, bueno, la absorción es buena de manera oral, va a ser metabolismo hepático, en donde gracias a esto se va a convertir en la 6-mercaptopurina, ¿no? Que eso es lo más importante, como dice la doctora, que es una prodroga de la 6-mercaptopurina. Y va a estar inactiva, bueno, a inactivarse por la jantina oxidasa. Entonces eso es igual importante que lo tengan en cuenta. Esta no cruza barrera hematoencefálica, entonces si se pueden imaginar no tiene tantos efectos neurológicos como el metrotexate y su excreción va a ser renal. Aquí hay otro dibujito, ¿no? De la aceatioprina, va a convertirse en el hígado en 6-mercaptopurina y al final lo que va a hacer es inhibir la formación de bases púricas, ¿no? Entonces todos estos nucleótidos que va a tener después de su metabolismo van a inhibir la formación de ADN y ARN, pues sí, funcional. Yo tengo una pregunta, perdón. Mande. Ahorita que dijeron de que, o sea, que es metabolismo hepático, es importante saber qué citocromo lo metaboliza, porque, o sea, luego para las interacciones, o sea, medicamentosas, pues, sí, o sea, si le das otros fármacos que, pues, compiten por ese mismo
este citocromo, pues obviamente aumentan las concentraciones en sangre de uno o el otro. Pero es necesario saber cómo es el citocromo 3A, no sé qué, o no. El más importante siempre es el citocromo 3A4, que es el más importante, pero sí tienes razón. O sea, cuando veas en indicaciones que no se puede combinar, inclusive con jugo de toronja, que es un potente inhibidor del citocromo 3A4, solo para este tipo de, pero no necesariamente que te sepas cuál citocromo, pero sí te lo podrían poner en la pregunta así específicamente. Pero creo que ya como tú lo estás explicando, Annalisa, es que lo estás entendiendo. Efectivamente, no se pueden combinar con algunos que modifiquen el metabolismo porque efectivamente pueden bioacumularse y causar más efectos secundarios. O sea, pero tipo, si nos fueran a preguntar algo así, nos dirían como, tal medicamento inhibe el citocromo tal, 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 ¿qué pasaría? O me van a decir solo el medicamento y yo tendría que saber que interactúa. Podrían decirte solo el medicamento, Ok, saber que interactúa. Pero Sí, yo creo que podría. específicamente en la satioprina, más que el citocromo, yo creo que es lo de la xantina oxidasa, por ejemplo, ¿no? Sí, súper Que la importante. xantina oxidasa, como veíamos, va a degradar estos metabolitos de la 6-mercaptopurina. Entonces, todo lo que inhiba la xantina oxidasa va a acumularte más metabolitos de la 6-mercaptopurina. Yo creo que más que el citocromo, yo me aprendería esto, porque pues al final el alopurinol, por ejemplo, aquí está, que el alopurinol es pues sí, promueve que la xantina oxidasa funcione, o, bueno, no, perdón, el alopurinol más bien inhibe a la xantina oxidasa, entonces como no tienes xantina oxidasa, no vas a tener Puedes la inactivación de metabolizar a los las... metabolitos. Ajá, Exactamente. justo. Entonces sí, eso yo creo que sería importante, porque si tú lo das junto con alopurinol, pues entonces vas a tener todos los efectos adversos sí o sí, porque estás Exacto. acumulando muchos metabolitos tóxicos. Exacto. Pero sí. Y bueno, aquí la satioprina la usamos mucho para la prevención de rechazo a trasplantes, ¿no? También la usamos mucho en artritis reumatoide. De hecho, la guía de práctica clínica, cuando estudien para el ENARM, van a ver que es segunda línea para artritis reumatoide. También la usamos mucho para lupus. Y aquí, si ven, es mantenimiento, remisión del bowel disease o de Crohn. Entonces, corticoides son para inducción y esta es de mantenimiento y remisión. Entonces eso también lo vamos a ver, lo vamos a repasar al final, pero para que lo vayan teniendo. Y en algunos pacientes resistentes o que ya tienen mucho efecto adverso a glucocorticoides, a estas drogas se les conoce como steroid sparing o que respetan como los efectos adversos que ya generaron los esteroides, ¿no? Y también en algunos tratamientos oncológicos se utiliza, por ejemplo, para linfomas o leucemias, ¿no? Específicamente. Y bueno, los efectos adversos, otra vez, la pancitopenia es la más importante. Lo que les decía del tracto gastrointestinal, estomatitis y úlceras, porque al final la mucosa oral se divide muy rápido y como no se puede dividir tan rápido, empiezan estos efectos adversos. También hay hepatotoxicidad, porque al final el metabolismo es hepático y se ha visto que hay un riesgo de aparición de neoplasias secundarias al uso crónico de azatioprina, ¿no? Entonces hay algunos riesgos, aunque suene ilógico de que lo uso para un linfoma, pero si lo uso por mucho tiempo me da más riesgo de tener otro linfoma, ¿no? O una leucemia. Lo que les decía de que no se da con alopurinol o con inhibidores de la xantina oxidasa, porque es la vía por la que yo degrado los metabolitos tóxicos. Entonces, les puede dar una supresión de médula ósea letal, y eso es como lo más importante. Y si tienen que dar juntas, hay que reducir la dosis de una o de otra. Y bueno, aquí está el precio, tampoco está tan exagerado, ¿no? No, aquí este es de los leves, ya irán viendo. Sí. Aquí Bueno, vale, por cierto, la pena que veamos que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes son incurables y se van a tener que estar sí, medicando el resto de su vida. O sea, aunque fuera poquito, pues imagínense cada mes esto o más. Ujú. sí. Creo que nos quedan 4 minutos, no sé, yo no creo que...
Ajá, pues literal, si se Sí, cierran, sí, se le podemos acaba el entrar al mismo, mismo el suyo, ¿verdad? link y, ajá, sí, sin